Con sinceridad, ¿quiénes ya empezaron, aunque sea, a ver los textos de Portantiero y de Izaguirre? Levantemos la mano. Pocos. Saben que el martes vamos a trabajar en el práctico con el práctico número 3, que ya está en la página, y a su vez, a pedido de Martín. ¿Quién es Martín? El que preguntaba por los trabajos prácticos en la página del módulo. ¿Es un fake? Ah, está en Chile. Bueno, también ya están los 3 trabajos prácticos que teníamos hasta ahora, están ya en la fotocopiadora de la facultad, ¿sí? Si a alguno le resulta más cómodo fotocopiarlo directamente ahí, ya están. Perdón, ¿Fotocopia? Perdón. De los prácticos, ¿sí? Los prácticos siempre los vamos subiendo en la página del módulo. Lo que vamos a hacer a pedido de Martín, que hoy está en Chile, le mandamos saludos. Pueden mandarle saludos porque nos va a ver. Gracias, que también lo estamos dejando en la fotocopiadora. ¿Estamos de acuerdo? El martes, entonces, en los prácticos la idea es cerrar esta primera unidad con el trabajo práctico sobre Portantiero e Izaguirre, recuperando lo que vamos a ver hoy, los aportes que ustedes tengan, porque algunos ya han leído el texto, y eso nos va a permitir dar lugar a que el viernes que viene ya empecemos con el primero de los autores clásicos que vamos a ver, que es Durkheim, en una clase teórica que va a estar a cargo de Horacio. ¿Estamos? Ese es nuestro programa. La idea de hoy entonces es cerrar esta primera unidad y darnos unos minutitos para repasar esto que nos quedó pendiente del teórico pasado, que era ver juntos un poco la lógica del programa. ¿Se acuerdan que lo habíamos propuesto para la semana anterior y no llegamos? ¿Sí? Poder meternos con eso. Entonces, para ya empezar con esta clase que tiene un nombre un poco pomposo, ¿sí? Que se llama algo así como los orígenes de la sociología, ¿sí? Habíamos dicho la semana antepasada que la sociología, decía por ahí Bourdieu, es una ciencia que incomoda, ¿se acuerdan? ¿Por qué decíamos que era una ciencia que incomoda? Por los temas que tocaba. ¿Qué tiene de incómodo los temas que toca la sociología? Utiliza al ser humano como un objeto de estudio y eso de por sí genera incomodidad porque a nadie le gusta ser objeto de investigación, ¿sí? Y eso lo podemos seguir discutiendo a lo largo de las clases, ¿sí? Algo de eso traía Guillermina desde el lado de la antropología, ¿no? Los conflictos éticos que genera tratar al otro como un objeto y la posibilidad, sobre todo, que tienen aquellos que van a ser investigados de resistirse a eso. ¿Sí? Nosotros vamos a ver ahora, cuando empecemos la segunda unidad, un texto de Maristela Svampa, que es una socióloga argentina, que es de las pocas, no la única, pero de las pocas sociólogas que han logrado meterse a trabajar en lo que es la vida cotidiana de las clases altas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque seguramente para un sociólogo, para un antropólogo, es mucho más sencillo llegar a un barrio popular, ¿sí? Empezar a establecer ciertos contactos y poder llevar adelante un estudio sobre los sectores populares, ¿sí? Mientras que parte de lo que van a contar aquellos sociólogos que han intentado trabajar en los countries, por ejemplo, ¿sí? Como es el caso de Maristela Svampa, las dificultades y las resistencias que tienen los sectores más acomodados de ser objeto de estudio. ¿Se entiende? Es una resistencia que tal vez también tengan los sectores más populares, pero que sin embargo no encuentran cómo, ¿sí?, poner un freno porque la persona que llega es más blanca, más ilustrada, con mayor capacidad económica, ¿sí? Y entonces quizás poner un freno y decir yo de esta investigación no quiero participar es más difícil que para Maristela Svampa, donde directamente le cerraban la puerta del country. ¿Sí? Cosa que en un barrio popular, en una villa, no pasa.
Hay otros mecanismos igual, ¿sí? De mantener excluido, digamos, pero digo, en general es un privilegio de los ya privilegiados decidir ser o no objeto de estudio. Y pasa con cualquier privilegiado, pasa los sectores altos respecto de los populares, pero pasa también de los heterosexuales respecto de los homosexuales, pasa de las comunidades de las religiones mayoritarias respecto de las religiones que son minoría en nuestro país, ¿sí? En general nos encontramos con que hay muchos más estudios sobre los sectores más subalternos, en parte por un interés investigativo, pero en parte también por esto que decimos de la accesibilidad. Entonces, era incómoda la ciencia social porque trata como un objeto a las personas, por los temas que investiga, y por qué en particular la sociología y no la antropología incomoda. Porque tiende a desnaturalizar los procesos históricos y sociales, ¿no? Exacto, esa desnaturalización, ¿sí?, de la cual hablábamos la clase pasada, en la cual todos nos sentimos más contentos cuando no cuestionamos nuestro sentido común, porque ¿qué es nuestro sentido común? ¿Qué es el sentido común? Que es algo que va a ir apareciendo reiteradamente para nosotros. ¿Cómo, perdón? ¿Acá? Elegir, ¿elegir dijiste? Elegir, cuestionaría un poco el verbo, lo que está bien, lo que está mal. ¿Cómo? Es lo que nos inculcaron. Lo que nos inculcaron. Por ejemplo, sería de sentido común, no sé, pensar un ejemplo, un contraejemplo de sentido común. ¿Es algo que no sabemos? Exacto, es algo que lo tenemos tan naturalizado, ¿sí?, que hasta, por eso a mí me está costando pensar un ejemplo, ¿sí? Tomar el colectivo en la parada, hacer una fila, ¿sí?, para subir al colectivo. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los ejercicios de ruptura que había propuesto Garfinkel? ¿Sí? Yo le decía, son ejercicios donde se intenta romper el sentido común. Bueno, uno de los ejercicios que hacía Garfinkel era ese. Habitualmente la gente para subir al colectivo respeta que el que estaba primero o forma una fila o hay una especie de saber, ¿no?, de prestar atención a quienes estaban esperando antes que yo el colectivo y más o menos dejarlos pasar, o si hay una mujer con un niño, dejar que suba primero, o si hay un anciano, ¿no? Forma parte de ¿qué? De nuestro sentido común, de lo que aprendimos, ¿sí?, de lo que traemos incorporado. Garfinkel rompía ese sentido común y entonces mandaba así a un estudiante a que se vaya a colar en la fila para sacar el ticket del alimento en la universidad, o que se colara en la cola del colectivo. ¿Para qué? Para justamente mostrar todas esas cosas que para nosotros son tan naturales, están, como decía el compañero, tan naturalizadas que ni siquiera las cuestionamos. Entonces nos cuesta identificar nuestro propio sentido común porque es con lo que vivimos cotidianamente. También es lo que permite un poco movernos en sociedad y no andar chocándonos entre nosotros, ¿sí? Y lo digo literal, digamos, nosotros tenemos parte de nuestro sentido común, forma parte de, decíamos el otro día, de la distancia que uno establece para hablar con el otro, que no es la misma distancia la que yo establezco con ustedes cuando doy una clase, que cuando hablo con un amigo, que cuando estoy con mi pareja, ¿sí? Y el otro día hacíamos el ejercicio, ¿no?, de que si yo me empiezo a juntar, él se va a sentir incómodo, ¿sí?, porque estoy rompiendo esas fronteras, esas distancias que son propias de nuestro sentido común. Por eso incomoda las ciencias sociales, porque ponen en cuestión eso que para nosotros a priori sería incuestionable, que es el sentido común. Por eso decíamos que era una ciencia que parece ese nene, ¿sí?, que pregunta todo el tiempo por qué, y por qué, y por qué, ¿sí?, a las cosas que nos van a parecer más obvias. Pero decíamos también la semana antepasada que además de ser una ciencia que incomoda, es una ciencia que surge de la incomodidad. Va a ser extraño que nosotros nos hagamos preguntas sociológicas si no hay algo en esa realidad social, ¿sí?, que nos incomoda, que a priori nos invita a generarnos ciertas preguntas. Y por eso Portantiero, que es con quien hoy vamos a trabajar, Juan Carlos Portantiero, de quien ustedes van a tener que buscar información y van a ver que hay un montón de información. ¿Alguno le buscó ya la cara a Portantiero? Nadie, o sea, ¿no lo buscaron en Facebook, por ejemplo? ¿Ustedes no se cruzan con una persona y la buscan?
¿No? Bueno, debo ser yo, que soy un poco más... ¿sí? Debo ser más chusma, ¿sí? Pero la posibilidad que tenemos hoy justamente es que cualquier papanata que te anda dando vuelta, ¿sí? En cualquier contexto, uno puede ir a buscarlo y va a encontrar el quit, el quill, ¿sí? Digo, si tiene Facebook, lo que esa persona publica, ¿sí? Búsquenlo. Acá la compañera lo encontró, es un señor fallecido ya en el 2007, si no me equivoco, sociólogo argentino, que el texto que nosotros vamos a trabajar, de la sociología clásica, ¿sí? Durkheim y Weber, van a ver que yo traje la última edición, como verán, ¿sí? Una edición muy nueva. Este libro se ha editado y recontraeditado y vuelto a editar, y en realidad lo hace Portantiero en su exilio en México. Portantiero de alguna manera viene de una línea marxista, y durante la última dictadura se exilia en México, y cuando vuelve a la Argentina es también de esos sociólogos o de esos cientistas sociales que se involucran, digamos, con la vida social, siendo uno casi de los principales conformadores de lo que llamó el Grupo Esmeralda. ¿Algunos saben, los más viejos, se acuerdan del Grupo Esmeralda? Un grupo de intelectuales que asesoraba al entonces presidente Raúl Alfonsín. De vuelta, la experiencia de Portantiero no podríamos decir que fue particularmente exitosa, pero bueno, celebramos, digamos, la voluntad de un intelectual que, vuelto a su país, se involucra, digamos, con esa realidad del país, acompañando a Alfonsín, que era el primer presidente, digamos, después de la dictadura. Este librito, entonces, Portantiero lo hace en su exilio en México, y nosotros lo vamos a ir viendo en distintos momentos, porque fíjense que nosotros ahora vamos a leer lo que sería la primera parte, la presentación que hace Portantiero de los autores, y después, por ejemplo, en esta unidad que ahora vamos a empezar, que es la de Durkheim, vamos a trabajar con la selección que hace Portantiero de los textos de Durkheim. ¿Se entiende esto? Son textos de Durkheim recortados por Portantiero, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar de Durkheim en la unidad que ahora vamos a comenzar. Entonces, Portantiero va a decir acá, en esto de la sociología clásica, que la sociología dice, una ciencia, ¿de qué? ¿Alguno ya lo vio? ¿No? De la crisis, exacto. ¿Sí? Portantiero va a afirmar que la sociología es una ciencia... ¿Qué pasa ahí al fondo? Bardo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se escucha muy bajo? Vamos a intentar subir un poquito y sobre todo no hablar al pizarrón. La sociología, entonces, va a decir Portantiero, es una ciencia de la crisis. ¿Y la crisis qué es? Un problema, ¿qué más? Una problemática, una situación crítica. Y algunos dicen también que las crisis son oportunidades, son esos momentos, ¿no? En donde... ¿Cómo, perdón? Que ayudan a cambiar, efectivamente. Los momentos de crisis es donde estas verdades que nosotros decimos que forman parte del sentido común se trastocan, ¿sí? Siempre creí que las cosas eran de tal o cual manera y por X razón esa situación cambia y de alguna manera estoy en un momento de incertidumbre, ¿sí? Esos momentos de incertidumbre, que es lo que Portantiero va a llamar esos momentos de crisis, son de donde surge la sociología. Entonces, nosotros hoy vamos a intentar reconstruir los orígenes de la sociología, pero yo quisiera que no pensemos los orígenes como ni en términos puramente históricos, ¿sí? Es decir, que tenemos que ir a rastrear históricamente dónde surge la sociología y que la sociología sea una ciencia de la crisis responde a ese momento histórico, sino pensar que los orígenes tienen más que ver, como va a decir por ahí Izaguirre, a quien también vamos a trabajar hoy,
y ahora vamos a hablar un poquito de ella. Inés Izaguirre, en la entrevista que ustedes van a leer o que ya han leído, dice que en realidad fijar los orígenes de la sociología y decir, por ejemplo, que la sociología argentina surge en tal o cual momento, dice Izaguirre que una forma de registrar el origen, ¿sí? De señalar, acá está el origen, ¿sí? Es marcando los hitos de su institucionalización. ¿Qué son los hitos? Hitos con H. Bien, un hito, ¿sí? ¿No? Es un momento. También están los hitos, ¿no? En geografía. ¿Se marcan? ¿Sí? Puntos. Yo marco un punto, ¿sí? Y digo, acá está el origen, ¿sí? Pero en realidad va a decir Inés Izaguirre, marcar el origen, ¿sí? Señalar ese hito como un lugar o como un momento histórico importante, es señalar más bien los momentos de su institucionalización. ¿Y qué quiere decir que algo se institucionaliza? Se reconoce, se formaliza, ¿sí? Se vuelve más legal, ¿sí? Entonces, ir a buscar históricamente esos hitos, esos momentos, es en realidad encontrar cuando eso, la sociología, por ejemplo, la sociología argentina, se institucionaliza, es decir, se vuelve más formal, ¿sí? Pero seguramente si en algún momento se vuelve más formal, se institucionaliza, es porque ya se venía dando desde antes, ¿o no? El matrimonio, por ejemplo, es un hito de institucionalización, ¿o no? En general, en otros momentos históricos no, pero hoy podríamos decir que en la trayectoria vital de las personas, el matrimonio es un hito donde se institucionaliza una relación que se viene dando previamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ir a buscar esta cuestión de los orígenes de la sociología no nos interesa para ir a buscar, ¿sí? Ahí donde nació la sociología, como si uno fuera a descubrir, digamos, la esencia, ¿sí? Ir a buscar, ¿no? Donde nació algo para que es el momento de nacimiento me pueda definir la sociología, porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que, así como la sociología resulta incómoda para muchos, porque es cuestionadora, algunos van a pensar que la sociología siempre es revolucionaria. Los autores que nosotros vamos a ver contribuyen a eso. Vamos a ver a Marx, van a ver que cuando Inés Izaguirre abre la carrera de sociología, es una carrera que estuvo muchas veces intervenida durante las dictaduras porque está pensada como una línea de pensamiento muy contestataria. Ahora, si vamos a ir a buscar sus orígenes, no significa que ahí vamos a encontrar ese espíritu contestatario y tampoco lo contrario, porque cuando vayamos a ver el momento de surgimiento de la sociología, nos vamos a encontrar con que en realidad la sociología surge más bien de una manera conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Que mantenga la misma cultura. Exacto, que intenta mantener, que intenta en algunos casos instalar un orden, ¿sí? Ahora, de vuelta, ir a esos orígenes de la sociología no significa que ahí vamos a encontrar la verdad de la sociología o la esencia de la sociología y entonces vamos a poder decir que la sociología es revolucionaria o al contrario, que la sociología es conservadora, ¿sí? Lo que vamos a intentar rastrear es lo que un amigo que vamos a ver bien hacia el final del año, que es Michel Foucault, llama trazar una genealogía. ¿Y qué es esto de trazar una genealogía? Intentar reconstruir una historia, pero una historia que no necesariamente va a ser una historia lineal, una historia que no necesariamente, y más bien definitivamente no,
va a ser una historia evolucionista, ¿sí? No es que nosotros vamos a ir a ver autores más viejos para encontrar los errores que cometieron, reírnos, jajajaja, sí, mirá qué bruto lo que decía, lo que pensaba, y en cambio nosotros hoy, ¿sí?, superamos esos prejuicios o esas ideas equivocadas, sino que trazar una genealogía tiene más bien que ver, dice por ahí Foucault, con mostrar la heterogeneidad. ¿Qué es la heterogeneidad? Algo heterogéneo. Diferente. Bien, hetero, ¿sí? Es algo que es diferente, distinto, ¿sí? Diverso, ¿sí? Cuando vayamos a intentar rastrear los orígenes de la sociología y reconstruir la historia que anuda, digamos, los autores que nosotros vamos a empezar a ver en este cuatrimestre con nuestro presente, lo que vamos a ir viendo es un camino heterogéneo, un camino diverso, un camino que tiene momentos de avance, momentos de retroceso, fuerzas. ¿Se acuerdan? En el secundario se veía en física el tema de las fuerzas, los vectores. ¿Se acuerdan? Viene una fuerza por acá y otra fuerza por acá y lo que se encuentra, ¿sí? Sale la resultante, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Bueno, Foucault va a pensar que la historia en general tiene más que ver con esto, con vectores de fuerzas que se encuentran y resultan en determinado producto, pero que eso no es, digamos, valga la redundancia, eso no es producto de la mente de nadie, ¿sí? Eso no estuvo así planificado, trazado, ¿sí?, pergeniado por ninguna cabeza, ni tampoco tiene que ver con que todo responda a una causa principal, ¿sí?, de la cual las demás se irían subordinando. Ahora va a quedar más claro cuando pensemos qué es la modernidad, ¿sí? Sino que ir a reconstruir esta historia es mostrar esa heterogeneidad, ¿sí? Y dice por ahí Foucault, yo estoy citando un texto que lo van a encontrar muy disponible. Se llama Nietzsche, la genealogía, la historia, que me imagino para los que están estudiando historia, algo de esto, ¿sí?, va a hacernos mover, digamos, en el asiento, ¿sí? Porque de alguna manera lo que Foucault va a estar cuestionando es la disciplina que ustedes van a estudiar, ¿sí? ¿Qué significa estudiar la historia? Es lo que Foucault va a discutir en este texto, que es cortito, ¿sí? Así que se los recomiendo y, como les digo, está súper disponible, ¿sí? Entonces tenemos que ir sacándonos de la cabeza, y se lo recomiendo a los que estudian historia especialmente, sacándonos de la cabeza que cuando nosotros vayamos a la historia, ahí vamos a encontrar algo así como una verdad, ¿sí?, una verdad ordenada, ¿sí?, una verdad que me tranquiliza, y una verdad que entonces a partir de esa verdad histórica me quedo más tranquilo también en el presente. Y sin embargo Foucault dice, igual hay que ir a estudiar la historia, ¿sí?, porque la salida no es la historia, entonces no sirve para nada. Dice, sí, ¿sí?, hay que ir a estudiar historia, pero para ver que detrás de las cosas existe, dice, no su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que carecen de esencia, o que su esencia fue construida pieza por pieza a través de figuras que le eran extrañas. Dice, lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas. El comienzo histórico de las cosas puede ser la sociología en Argentina, la familia, las clases sociales, tal partido político, el origen del movimiento obrero patagónico, lo que quieran buscar, ¿sí? Lo que se encuentra al comienzo histórico de las cosas no es la identidad aún preservada de su origen. ¿Qué es la identidad? ¿Por qué yo digo que yo soy Renata y esa es mi identidad? Porque soy diferente al resto y porque se supone que yo he sido siempre la misma a lo largo del tiempo,
¿sí? Hay una idea de identidad que para no volvernos locos nosotros tenemos que pensar que todos los días somos el mismo que ayer. Y a la vez no somos todos los días el mismo que ayer, ¿o no? Sin embargo, confiamos en que hay algo en nosotros mismos, una esencia, algo en nuestro ser, que marca nuestra identidad. Foucault va a cuestionar un poco esto porque va a decir que no es la identidad aún preservada de su origen, sino que lo que se encuentra al comienzo histórico es la discordia. La discordia por oposición ¿a qué? ¿Por oposición a qué? De ahí por ahí dijeron. Sí, pero la palabra, digo. La concordia, ¿sí? El acuerdo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, una discordia es un momento donde hay cosas que no están de acuerdo entre sí, ¿sí? ¿Cómo? Diferente, distinto, heterogeneidades, dice finalmente Foucault, es el disparate, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en el origen de las cosas, cuando vayamos a querer tranquilizarnos encontrándoles una esencia, vamos a encontrar la discordia, vamos a encontrar el disparate, ¿sí? Y eso no tiene que llevarnos a no buscarlo de todas maneras, pero sabiendo en todo caso que más que encontrar ese origen, vamos a construir ese origen. Vamos a ir encontrando piezas, ¿sí? Pequeños hitos, como cuando uno va caminando por el campo y va señalando hitos, ¿sí? Montículos para ubicarse, que nos van a permitir entender por qué Portantiero habla de que cuando la sociología surge históricamente es un contexto de crisis y que esa idea de la sociología como una ciencia de la crisis, ahí sí se sostiene hasta el día de hoy, ¿sí? Es una ciencia de la crisis porque nosotros empezamos a hacer sociología cuando hay algo que nos incomoda, cuando hay alguna verdad que ya no nos parece demasiado satisfactoria o que ya no nos tranquiliza o una respuesta que ya no nos completa. Y ahí empezamos a hacer sociología, ¿sí? Ahí es donde decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y podría ser de otro modo? Ahí empezamos a hacer sociología a partir de la crisis. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, si les parece, vamos a intentar reconstruir un poco ese contexto de emergencia histórico. ¿Me prendés, Guille, la...? Ah, pensé que estaban... Con Sebastián, que esto de hablar de lo social, ¿sí? Era un producto, ¿se acuerdan?, típicamente moderno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Con lo cual lo que vamos a intentar reconstruir un poco es esto de la modernidad como, ahí yo puse como un proceso complejo, ¿sí? ¿Qué significa que la modernidad primero sea un proceso? ¿Cómo? Bien, que está en constante cambio. ¿Qué más? Bien, en construcción. Y que por lo tanto están perdiendo la idea de que la modernidad entonces no es un momento, ¿sí? Nosotros vamos a fijar provisoriamente ciertas fechas, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando hablamos de que es un proceso, estamos pensando en algo que se desarrolla en el tiempo, ¿sí? Como decían los compañeros, de manera, con cambios, ¿sí? En construcción a lo largo del tiempo,
significa que sea un fenómeno o un proceso, dijimos, complejo? Bien, que hay muchas, y yo diría, no sé si teorías, cuando decimos que algo es complejo, ¿qué quiere decir? Bueno, algunos dicen que es difícil, ¿no? No sé, fulano de tal es un acomplejado, ¿no? Quiere decir que tiene más vuelta que la calecita. Pero no estamos hablando de que sea un fenómeno complejo porque sea difícil, porque tiene detalles, porque tiene distintas aristas, ¿sí? Esta tiza, por ejemplo, no es un objeto complejo, porque la verdad es que tiene un lado, ¿sí?, que es una circunferencia y después tiene dos puntas, ¿sí? Ahora, si yo pienso... Perdón, ¿eh? No. Este objeto, ¿sí?, se vuelve un objeto complejo porque tiene distintos lados, distintas aristas desde las cuales mirarla, que tiene que ver con lo que decía la compañera, que entonces seguramente va a haber distintas miradas acerca de este objeto porque dependiendo de cómo yo lo mire, ¿sí?, cómo yo lo mire, voy a percibir distintas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces decíamos con Sebastián hace un par de semanas que este proceso de la modernidad puede ser abordado a través de distintas dimensiones. ¿Qué dimensiones habíamos mencionado la vez pasada para ir haciendo entre todos un gráfico? Bien, van a ser todas dimensiones que nosotros vamos a abordar desde una perspectiva histórica, ¿sí? Bien, decíamos, por ejemplo, económica, social, política, ¿alguna más? Bien. Si quieren vamos a llamar cultural y yo le voy a agregar a esta tecnológica. Bien, y si tuviéramos que ir completando nuestro gráfico, ¿podés, Nati, pasar y escribir? Así yo no, o alguien, no sé, para... En términos económicos, ¿cuáles son esos cambios que van? Ven que siempre vamos a estar usando verbos que nos remiten a un cambio que no se produce de un momento para el otro, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuáles son esos cambios que se van dando para que vaya habiendo un nuevo panorama económico? Bien, la revolución industrial ahí va a ser una decisión nuestra si lo colocamos como un cambio económico o, bueno, o social o cultural tecnológico, ¿no? ¿Sí? Ahí ustedes, como quien está haciendo este cuadro, van a elegir, quizás lo van a colocar en lo económico y en lo tecnológico, o quizás deciden, no, yo voy a considerar a la revolución industrial en términos de las transformaciones que, básicamente, ¿en qué campo se dieron estas transformaciones de lo que llamamos la revolución industrial? Sí, pero digo, no geográficamente. Mi pregunta es otra, perdón. Me refiero a ¿cuáles son esas transformaciones tecnológicas que a mí me permiten hablar de una revolución industrial? La sustancia de la maquinaria por la mano del hombre. Bien, dice la compañera, el reemplazo de la mano de obra humana por maquinaria. En principio, ¿cuál es el gran invento de la revolución industrial? La máquina de vapor, ¿sí?, que permite realmente reemplazar esa fuerza humana por, digamos, el vapor en movimiento. A eso va a permitir, por un lado, el desarrollo fabril, pero también el desarrollo ¿en qué campo?
textil, dice, por ejemplo, efectivamente, digamos, las primeras maquinarias que van reemplazando el trabajo humano son los avances en la industria textil, ¿qué dijiste? ¿En qué campo específico? La maquinaria, por ejemplo. Bien, pero además la máquina de vapor, ¿a qué sirvió? ¿Qué transformó? El movimiento. El movimiento, o sea, los transportes, ¿sí? La revolución industrial es también una revolución de los transportes, ¿sí? Porque la máquina de vapor, ¿lo ponemos por acá? ¿Sí? ¿Lo logramos? Si no, copia este, mira, copia este. Esa revolución industrial, yo diría que es, en principio, una revolución ¿no? ¿No? A ver. ¿Cómo? Bueno. Ah, puta. No sé, porque yo ya no tengo Bueno, dale. Una revolución, decíamos, en los transportes, una revolución originalmente en la industria textil, por eso, ¿se acuerdan que Sebastián traía la frase de Tomás Moro, ¿no? De las ovejas que se van comiendo a los hombres, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa industria textil en Inglaterra va reemplazando toda la actividad agrícola para hacer una actividad puramente industrial. Y ustedes decían entonces también que yo puedo pensar esa revolución industrial, que en principio yo lo pondría como un cambio más de corte tecnológico, también en sus consecuencias sociales, sí. Pero también puede abarcar las 4 áreas, profesora. Exacto. Pero por eso ahí decimos, y ahí es interesante volver sobre esta idea de complejidad, ¿sí? Porque no se trata simplemente de una modernidad que tiene un aspecto económico al que se le suma uno político, ¿sí? No es una cuestión de ir adicionándole elementos, sino de ir viendo cómo ese proceso, cómo ese objeto en sí mismo tiene todas esas dimensiones interrelacionadas. ¿Se entiende? Decíamos, en términos sociales, ¿qué es lo que esta revolución industrial va a traer de la mano? La pobreza, el proletariado, ¿sí? En principio, por lo que nos decía Tomás Moro, un proceso de cambio demográfico, ¿que es cuál? Del campo a la ciudad. Tenemos proceso de urbanización entonces, ¿sí? Tenemos efectivamente que esas nuevas fábricas en manos, bueno, no está funcionando nuestra idea de hacer el cuadro a vivo, no va a ser hoy. Si no, lo vamos a hacer a la vieja usanza, porque saben que antes, cuando no había PowerPoint, también se daba clase, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, sucedía. Así que apaguemos y vamos acá. ¿Cuál es la idea? Lo bueno que tiene el PowerPoint, o que debiera tener el PowerPoint, es la posibilidad después de ir moviendo los elementos, cosa que hoy no vamos a poder hacer. Pero el ejercicio sirve de todas maneras, ¿sí? Decíamos, cambios económicos, cambios políticos, sociales, cultural, tecnológico, que lo podemos separar, juntar, como les parece. Decíamos, la revolución industrial, ¿sí? Con la máquina a vapor. Vieron que a veces se habla también de que hay dos revoluciones. Fue hecho a propósito, para eso está la escuela, para que nosotros pensemos que la Argentina
¿sí? Es algo incuestionado, de vuelta, forma parte de nuestro sentido común. Ver un mapa y reconocer esas fronteras como algo familiar, como algo normal, como algo natural, ¿sí? Sin embargo, sabemos que eso no fue históricamente siempre así, ¿sí? Y que de hecho, tras la disolución del Virreinato del Río de la Plata, se dan 50 años de conflictos, ¿o no? Unitarios, federales, caudillos de aquí y de allá, que esto que hoy nosotros podemos decir tan tranquilamente que es la Argentina, ¿sí? Es el resultado de un proceso de unificación. Y cuando digo un proceso de unificación, no es solamente decir, acá hay una frontera que me diferencia de Chile, de Bolivia, de Paraguay, ¿sí? Sí. Por eso se dice que los límites entre países son cicatrices de la historia. Bien, ¿qué sería esa idea de que son cicatrices? Que son el resultado de procesos históricos, de cambios. Exacto, podríamos pensar acá, hay suturas, ¿no? Efectivamente, es un cosido, ¿sí? Hecho de luchas, de derrotas, ¿sí? De alguien que triunfó, de otro que perdió, ¿sí? Porque probablemente vamos a encontrarnos con que algunos de estos preferían estar de tal lado o preferían ser independientes, ¿sí? Sin embargo, parte de este proceso de la modernidad tiene que ver con la conformación de estados-nación unificados, por ejemplo en su moneda, ¿sí? Unificados en su idioma. Si no, pregúntenle a los españoles el problema que todavía, hasta el día de hoy, tienen con Cataluña, que sigue reclamando su independencia, ¿sí? O el País Vasco, y que siguen reclamando la defensa de su idioma por sobre el castellano. También los estados-nación forman un sentimiento de identidad, de pertenencia. Y uno ¿Cuál involucra a la sociedad? siente ese sentido de pertenencia, ¿sí? Lo tiene, más, menos, llega el Mundial y todos nos ponemos la camiseta de Argentina y de pronto puede ser que toda nuestra familia sea boliviana, hayamos vivido allá y sin embargo llega el Mundial y, ¿sí? Es nuestro enemigo número uno, ¿sí? Porque está este sentimiento de identidad, este sentido de pertenencia, pero de vuelta es un sentido de pertenencia construido, como decía el compañero, a lo largo de ese proceso que empieza con la escuela, ¿sí? Con los símbolos patrios, con compartir ciertos referentes, ¿no? Las discusiones que había respecto de cuáles son los símbolos patrios de cada quien. Bien, ahora, este proceso de modernidad entonces donde uno podríamos también colocar acá la secularización, ¿sí? Como un proceso cultural, ¿sí? Y una creciente confianza, en la ciencia. Este proceso de modernidad dice Portantiero que la sociología llega un poco más tarde, digamos, porque llega no en los inicios de esa modernidad, sino que Portantiero va a ubicar el surgimiento de la sociología más o menos. ¿Estamos de acuerdo que esto es un más o menos? ¿No? ¿No lo conocen este signo? ¿No? Esto es igual, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso así es un más o menos. Más o menos a mediados del siglo XIX. ¿Alguien traduce esto en un año? Sí, ¿Qué es? más o menos a mitad del siglo XIX. ¿Pero qué es? Números. Sería más o menos, ¿qué? 1850. ¿Estamos de acuerdo? Tradujimos esto, un más o menos medio siglo XIX, ¿sí? Respuesta a estos cambios, ¿sí? Como respuesta, sobre todo, a los cambios negativos que tienen estas transformaciones. ¿Sí?
Y decíamos, Metopata, Portantiero va a ir mostrando, y ese también es un ejercicio que nosotros debiéramos hacer, va a ir mostrando cómo ese contexto histórico determina, digamos, las cegueras de los autores, ¿sí? Para los que ya hayan leído el texto de Portantiero, van a encontrarse con que Portantiero, por ejemplo, va a poder explicarnos un autor como Spencer. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿No? ¿Nunca escucharon hablar de Spencer, del evolucionismo de Spencer? ¿No? Bueno, cuando vayan a leerlo, se van a encontrar con cómo Portantiero va mostrando, ¿sí?, las cegueras, ¿sí? ¿Qué quiere decir las cegueras? Aquello que yo, ¿sí?, no veo. Y antes hablábamos del sentido común, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así como Portantiero puede mostrar las cegueras de sentido común que tenían esos autores, también es importante para pensar hoy cuáles pueden ser nuestras cegueras. Es decir, ¿qué es aquello que nosotros no somos capaces de ver de tan cerca, de tan familiar, que tenemos ciertas cosas, ¿sí? En ese contexto de cambios tecnológicos y donde hay una ciencia natural que viene permitiendo realmente mejorar la vida de la gente, ¿sí? Porque es cierto que la revolución industrial hizo que mucha gente tuviera que emigrar del campo a la ciudad, trabajar en fábricas, vivir hacinado en las ciudades, pero también es cierto que antes la gente en Europa se moría de hambre, ¿sí? O se moría de frío, o se moría por una epidemia de gripe. Y es la ciencia la que va permitiendo que esas cuestiones se vayan solucionando. De ahí la confianza en la ciencia, ¿sí? Porque ya no era Dios el que me podía salvar de una plaga o condenarme a una plaga, sino que es el método científico el que va mostrando que hay microbios, que hay bacterias, que se pueden combatir con tal o cual remedio, vacuna, etc. ¿Sí? Entonces, la ciencia social que va a surgir, como decíamos, hacia mediados del siglo XIX, surge con esa confianza en que esa ciencia social pueda también dar respuestas a estas problemáticas que no son plagas, que no son pestes. Y ahí es donde ¿sí? surge la gran revolución de la ciencia también. Ahí dice la compañía. Exacto, por eso de eso estamos hablando, ¿sí? De una revolución tecnológica, ¿sí?, que va a permitir, por eso digo, en gran medida mejorar la vida de la gente, y otro tanto va a ser la esperanza que se tenga respecto a la sociología. Por eso la idea de ciencia con la que surge la sociología hacia mediados del siglo XIX mantiene lo que podríamos llamar una concepción monista. ¿Qué querrá decir esto de monismo metodológico? ¿Que hay que tratar a los seres humanos como si fueran monos? ¿Como individuo? No. Por ahí viene el uno. Por ahí viene del uno, exacto. El monismo, ¿sí? Mono, ¿estamos de acuerdo todos en que significa uno? ¿Sí? Como los parlantes, por ejemplo. Uno o el mismo, ¿sí? La noción de ciencia social que va a surgir a mediados del siglo XIX considera que metodológicamente esas ciencias deben tener todas el mismo método, y que entonces, si hay un método para las ciencias naturales, ese mismo método es el que tiene que ser aplicado a esta nueva ciencia, ¿sí?, que Comte en su momento, por ejemplo, va a llamar a la sociología, la va a llamar, ¿se acuerdan? Lo vimos, apareció ya en el texto de Giddens, creo.
¿Cómo llamaba Comte a la sociología originalmente? ¿Cómo? Física social. ¿Sí? ¿Sí? Esa física social iba a ser el estudio de esos movimientos, como estudia la física, pero que ya no son cuerpos inanimados, ¿sí? Son personas, son grupos, son sociedades, pero el método que se va a utilizar va a ser el método de las ciencias naturales, ¿sí? Va a ser una física, pero de lo social, ¿se entiende? ¿Sí? Esa ciencia social que surge a mediados del siglo XIX, entonces, va a considerar que lo que hay que hacer es que, ¿qué hacían las ciencias naturales? ¿Estudiar cómo? Bien, ¿se acuerdan que hablábamos de la empiria la otra vez? ¿Sí? Que era en pruebas. ¿Sí? La experiencia, ¿sí? La idea de poder hacer una experiencia científica, ¿sí? Un experimento, para a partir de ese experimento observar. ¿Sí? Una observación directa de los fenómenos. Esta ciencia que va surgiendo se apoya en las ciencias naturales respecto de su método y se diferencia, por eso vamos a hablar de que es una ciencia positiva, ¿escucharon? ¿Sí? O el método positivo, ¿sí? Este método positivo es el método de las ciencias naturales, pero además es positiva por oposición, y acá estamos de acuerdo que esto es desigual, ¿sí? Bien, entonces, por oposición a lo que por ahí va a llamar Portantiero la filosofía negativa. ¿Qué eran las filosofías negativas que estaban también circulando en aquella época? Filosofías especulativas. ¿Qué quiere decir especular? Hacer conjeturas, sospechar, pensar, ¿no? Si yo especulo qué es lo que va a suceder, no estoy yendo a observarlo, estoy anticipándome con el pensamiento, ¿sí? Parte de las críticas, porque imagínense que si Europa estaba con crisis, con revoluciones, con protestas de obreros, con hambre, etcétera, debía haber otros que también cuestionaran esa situación. La filosofía negativa también cuestionaba esta situación porque básicamente partían de comparar, ¿sí? Un mundo ideal, especulado en su cabeza, vamos a decirlo así, que contrastaban con la realidad. Entonces, por ejemplo, podían postular que los seres humanos somos todos iguales, ¿sí? Ahora, eso yo lo puedo postular idealmente, ¿sí? Idealmente quiere decir en el mundo de las ideas y como algo deseable. Pero cuando voy a la realidad me encuentro con que no es así, porque tengo gente muriéndose de hambre y burgueses pasando la bomba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, parte del movimiento de crítica que había en ese momento era de ciertos filósofos negativos que también estaban observando la sociedad, cuestionándola, pero no a partir de un estudio sistemático, sino en el campo de la especulación, el campo de la reflexión, sin ir a ver qué es lo que sucedía concretamente. ¿Sí? Esta ciencia, esta física social que va a surgir en el siglo XIX, se opone tanto a la religión como a estas filosofías negativas, porque si bien estos movimientos son cuestionadores del orden, a diferencia de la religión que acepta el dogma, acá tampoco se ve una aplicación de métodos como las ciencias parecieran decirnos que había que hacer.
¿sí? Por eso esta idea de ciencia positiva como opuestas a estas filosofías, y que decimos que son filosofías negativas. ¿Por qué? Porque evaluaban la realidad social en función de ese ideal que ellos tenían en la cabeza, ¿sí? Entonces, claro, lo que se observaba era algo negativo, ¿sí? Bien. Lo que van a empezar entonces a concebir esta ciencia positiva es que van a concebir a esos individuos que ya no están ordenados jerárquicamente, ¿sí? Como formando parte de una sociedad, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero que esta sociedad, para ser tal, ¿por qué yo digo que esta es la sociedad comodorense, digamos? Más fuerte. ¿La sociedad, dice la compañera? Se formó en base a la búsqueda del petróleo. Se formó bueno, pero no importa históricamente. Hoy, ¿qué nos permite decir que hay algo? ¿Hay una sociedad comodorense o no? Porque hay una identidad. Porque hay una identidad, dice la compañera, ¿sí? Lo que a mí me permite definir, ¿sí?, que ahí hay una sociedad. Por ejemplo, en este curso, ¿somos una sociedad? Sí, ¿por qué? Porque empezamos, yo le diría, estamos empezando a conformar, ¿sí?, a lo largo de las semanas, una especie de sociedad, ¿sí? Porque estamos comenzando a compartir ciertas normas, ¿sí?, normas de convivencia, metas, y digo normas y no digo leyes. ¿Por qué no digo leyes? Porque son concepciones establecidas y compartidas. Bien, todos entendemos que cuando hablemos de norma, no es norma Pons, ¿sí? Primero, no es la norma, ¿sí? Que la norma es algo que muchas veces va a estar tácito, exacto, ¿sí? Acá nos comportamos todos en base a ciertas normas. Algunas están escritas, nominadas como leyes en el reglamento de estudiantes, por ejemplo, y otras no, ¿sí? Compartimos ciertas normas, ciertos valores, ¿sí? Ciertas instituciones que nos permiten pensar en que, por ejemplo, la comodorense sea posible de definir como una sociedad y no como la mera suma de individuos que comparten un espacio físico, ¿sí? El peligro que van a encontrar los primeros sociólogos es que... Sí, ¿qué dijo, profe? El peligro que van a encontrar los primeros sociólogos es que esta sumatoria de individuos no forme una sociedad. Es decir, que todos esos cambios que fuimos definiendo en términos económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos hagan que se pierdan esas normas, valores e instituciones comunes. ¿Sí? Esa situación de caos y de crisis ponía en discusión la propia existencia de una sociedad. Porque realmente lo que vamos a encontrar cuando empecemos a ver a Durkheim o cuando revisemos la vida, ¿sí? Si lo pensamos en Comte. Comte es un tipo que nace en 1798 y muere en 1800, lo tenía por acá anotado recién. '57. Si ustedes ven lo que es la Francia de la época de Comte, entre 1798 y 1857, fíjense, nace unos años después de la Revolución Francesa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí?
Y lo que va a ver a lo largo de su vida es una Francia permanentemente en caos. ¿Sí? Permanentemente en caos. Entonces también podemos entender en algún punto, de vuelta, vuelvo sobre esta idea de las cegueras, ¿sí? Y de ver cuáles, y de cuestionar entonces cuáles pueden ser nuestras propias cegueras, porque hoy lo leemos a Comte y nos matamos de risa porque Comte, es cierto, termina proponiendo una religión, una ciencia de lo social que sea una nueva religión, ¿sí? Y hoy decimos, bueno, Comte, ¿sí? ¿Qué tomaste? Sin embargo, así como Comte tenía sus cegueras y sus esperanzas y sus deseos de que la ciencia sea lo que reconcilie la sociedad, hay que ver cuáles son nuestras ideas hoy por hoy. Yo les recuerdo que la clase termina a la 1, ¿sí? ¿Cómo? Está bien, pero digamos, los teóricos son de 11 a 1, ¿sí? Se los digo porque vamos a trabajar las 2 horas. Quisiera entonces hacer unas pequeñas menciones al texto de Inés Izaguirre, ¿sí? Porque nuestra idea de vuelta no es hacer un registro histórico, ¿sí? Esta no es una materia de historia. Traemos estos elementos históricos para seguir preguntando la pregunta de esta primera unidad, que es, ¿qué es la sociología? ¿Sí? Y preguntar de vuelta sobre los orígenes de la sociología, no solamente en Europa, donde entonces podemos entender que surja en un contexto de crisis y que entonces las respuestas a la crisis sean, como mencionaban hace un rato más temprano, respuestas que intentan conservar el orden. También nos interesa pensar cómo surge la sociología en Argentina, ¿sí? Y también podríamos seguir diciendo que la sociología surge como una ciencia de la crisis. Inés Izaguirre, a diferencia de Portantiero, está viva, sigue investigando, la pueden también ir a googlear, ¿sí? Y es más, si la van a googlear, pueden ir siguiendo un recorrido, porque Inés Izaguirre los va a ir llevando por distintos caminos. Si ustedes van por ahí, por ejemplo, yo hice el ejercicio el otro día y fui llegando a la revista. Este programa, ¿sí? Programa es que es un programa de investigación, es decir, un grupo de investigadores, varias personas que se proponen una meta a largo plazo, ¿sí? No es un proyecto de investigación que comienza y acaba, ¿sí? Es un programa de investigación, es decir, se propone una línea de trabajo y a partir de esa línea de trabajo ustedes van a ver que publican distintos libros que están disponibles, van a ver que publican una revista que también está disponible y que básicamente lo que empieza, o uno de los trabajos centrales de Inés Izaguirre, está vinculado a estudiar el conflicto social durante los años previos a la última dictadura militar. Y uno de los trabajos quizás más conocidos de Inés Izaguirre va a ser conocer, ¿sí?, en términos sociológicos, quiénes son los desaparecidos de la última dictadura. ¿Quiénes son? Quiere decir, intentar hacer un mapa de cómo se distribuyeron a lo largo del país, si tenían pertenencia política o no, ¿sí?, en dónde trabajaban, si eran obreros, si eran empleados, si eran estudiantes. Eso que nosotros hoy sabemos, ¿sí?, en gran medida lo sabemos gracias a este programa de investigación sobre conflicto social. Y a su vez, si vamos por Inés Izaguirre, navegando, digamos, también vamos a llegar a la APDH, ¿sí?, que es la Asociación de Promoción. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que es una organización también de derechos humanos, en donde ella fue miembro, digamos, durante su fundación casi, y ocupando la vicepresidencia. Es decir que uno puede ir como siguiendo a Inés Izaguirre por distintos caminos. Lo que nosotros leemos ahora es una entrevista que le hacen a Inés Izaguirre cuando se cumplen
supuestamente se cumplen 100 años de sociología en Argentina, ¿sí? En un libro que se publica en el año 2000, ¿sí? Pero que en realidad habla de un trabajo del 98, porque pareciera que algo pasó en 1898 en Argentina para decir que ahí surge la sociología, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a encontrarse en el texto de Inés Izaguirre es cómo ella va definiendo, ¿sí? Y de vuelta, no es que uno va a encontrar el origen, insisto con esto, ¿sí? Es que uno va a ir mostrando esos pequeños hitos, esos momentos donde puede decir, bueno, acá, ¿sí? Yo puedo señalar, pero obviamente hay antecesores, hay otras líneas, y hay decisiones de decir, esto es sociología y esto no lo es. Porque si yo pienso en 1898, me queda fuera Sarmiento, Alberdi, autores que quizás ustedes leyeron en la secundaria, que también reflexionaban sobre la realidad de ese momento que ni siquiera todavía era Argentina, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? El Facundo, ¿algunos leyeron el Facundo en el secundario, por ejemplo? Es una reflexión, de alguna manera, sobre la Argentina. Sin embargo, no es esa la fecha que se fija, y algunos lo podrán también discutir. Se habla de 1898 porque es cuando se funda, digamos, el Instituto de Sociología con ese nombre, ¿sí? Y por eso decíamos que en realidad cuando eso sucede es porque ya venía sucediendo algo antes. Y van a encontrarse que Inés Izaguirre va reconstruyendo, por ejemplo, la vida de Germani. El Instituto de la UBA se llama Instituto de Investigaciones Gino Germani. Gino Germani, que algunos ubican como el fundador de la sociología en Argentina, pero acá ya estamos en la década del 50, es un italiano que viene escapándose del fascismo en Italia, llega a la Argentina muy jovencito y se incorpora, digamos, a ese instituto de sociología que venía funcionando, y es, digamos, el primero que hace un gran estudio sobre clases medias en Argentina, ¿sí? Un estudio sistemático, es decir, Gino Germani lo que se dedica es a recolectar, ¿sí? Un estudio de base, de vuelta, empírica, tomando datos que algunos los construye él y algunos, como decíamos en la primera clase, eran datos que ya existían, ¿sí? Datos, por ejemplo, demográficos. ¿Qué quiere decir demográficos? ¿De qué? Demo, población, ¿sí? De nacimientos, muertes, migraciones, matrimonios, defunciones, ¿sí? Son datos que el propio Estado toma registro, ¿estamos de acuerdo? Datos sobre economía, ¿sí? Acerca de actividad industrial, tasas de empleo y desempleo, importaciones y exportaciones. Son datos que recopilaba, ¿sí? El Estado, distintas agencias, aduana, etcétera, etcétera, y que lo que va a hacer, bueno, culturales, acá sí el trabajo de Germani es más de producción, porque ahí Germani, por ejemplo, no solamente toma cuestiones de datos de nivel educativo, sino que también va a haber tasas de suicidios, va a haber población carcelaria, ¿sí? ¿Quiénes son los que están presos en una sociedad? ¿Son mujeres, son varones? ¿Qué edad tienen? ¿De dónde vienen? ¿Sí? ¿Por qué están presos? ¿Cuál es la pena que obtuvieron? ¿Sí? Entonces, a partir de datos que muchas veces ya existían, Germani los convierte efectivamente en un dato. Quiere decir, los construye como dato porque dice, eso que es información, a mí me resulta un dato relevante. ¿Para qué? Para conformar un primer panorama que algunos cuestionan porque es un panorama puramente descriptivo. Germani no pretende explicar nada, sino simplemente mostrar, ¿sí? Como quien presenta un cuadro, mostrar un panorama de la sociedad argentina. Pero muchos piensan que está ahí, digamos, cierto origen de la sociología por esta pretensión, digamos, de esa base empírica
por contraposición a reflexiones que diríamos más de corte especulativo, ¿estamos de acuerdo? Sarmiento con el Facundo es una reflexión más de corte especulativo. De hecho, si uno lo lee, todo el tiempo Sarmiento, Alberdi están comparando la Argentina real con la Argentina ideal que ellos tienen en la cabeza, ¿sí? ¿Qué diría un sociólogo positivista? Eso no es sociología, ¿sí? Lo que vos tenés en tu cabeza son tus deseos, es filosofía, llamalo como quieras. Lo que nosotros necesitamos es poder ver, observar la realidad tal como es, ¿sí? A mí me interesa, a nosotros nos interesa quizás, que en ese trabajo también vayan rastreando cómo Inés Izaguirre también va a ir señalando las cegueras que tienen estos sociólogos. Por ejemplo, Germani. Germani va a ser muy criticado por la mirada que tiene del peronismo, porque Germani era un antiperonista, porque veía en el peronismo un fascismo. Imagínenselo, pobre muchacho, viene escapando de Italia, del fascismo italiano, llega a la Argentina, se encuentra con un tipo que saluda al duce, ¿sí? Y ve en el seguimiento de las clases obreras al peronismo, por un lado reconoce que esas clases obreras encontraron en el peronismo respuesta a un montón de necesidades que venían reclamando desde hace muchísimo tiempo, pero también sospecha de esos visos autoritarios, digamos, que tiene el peronismo. ¿Se entiende? Visos, sí, esas líneas autoritarias que tiene el peronismo. Entonces, quizás eso también funciona como algo que le impide ver a Germani cosas que quizás podrían haber sido leídas de una manera más rica, más interesante, porque seguramente el peronismo es mucho más interesante que pensar que es solamente el fascismo a la Argentina, ¿se entiende? Al estilo argentino. Sin embargo, vamos a ver que en todos los autores, aún aquellos que pretenden observar la realidad de manera neutra, ¿sí? Quizás no haya una observación neutra de la realidad, ¿sí? Y es esa sospecha, digamos, la que tenemos que mantener, inclusive para cuando nosotros hagamos sociología, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras propias limitaciones para poder ver esa realidad a la que nos queremos aproximar de manera científica, neutral y objetiva, pero quizás eso no sea una cosa alcanzable y quizás ni siquiera sea deseable, ¿sí? Bien, cerramos entonces nosotros hoy acá. Esto lo van a retomar el martes en el práctico, así que traigan el trabajo práctico ya avanzado, diría yo, porque no terminado. Así el martes terminamos la unidad 1.